Muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. A ver, cuéntenme. Entonces, ¿ustedes de qué escuelas vienen? ¿Teatro, danza, artes escénicas, contabilidad, arquitectura? Música. Comunicación. Danza. Economía. Comunicación y literatura. Ok. Teatro, literatura. Teatro. Idiomas. Arquitectura. Muy bien, muy bien. Ahorita te vamos a definir el destino, vas a ver. ¿Algo más que no sea teatro o artes escénicas? Psicología. Muy bien. Pues bueno, de lo que quiero que charlemos hoy, más que soltarme a dar una conferencia, quisiera que charláramos sobre algo que tiene que ver absolutamente con todo lo que estudian ustedes ahora. No es solamente teatro, no es solamente artes escénicas, es esta comunicación que hay con el otro. Porque finalmente todos los que nos dedicamos a crear un producto artístico, sea como sea, en principio siempre es para el otro. Los que nos dedicamos a crear, lo principal que hacemos es dar al otro. Ustedes cuando van a una obra de teatro, a un espectáculo de danza, van a una exposición de pintura, van a un concierto y escuchan una sinfonía, la creación que ustedes escuchan es algo que alguien creó y que se los está dando sin pedir nada a cambio. El artista no pide nada, no chantajea en nada, no les pide nada. El artista, en principio, lo que hace es dar, es compartir, es crear un vínculo de convivencia. Y para crear esto, como he titulado la plática que quiero tener con ustedes ahora, es para todos aquellos que se dedican a las artes escénicas, cualquiera que sea esta, venderles la idea, eso es lo que vengo yo a venderles, una idea, de no pensar en crear historias, pensar en crear universos, que es algo mucho más ambicioso. Suena ambicioso, pero realmente es lo que el autor hace, es lo que el coreógrafo hace, es lo que el compositor hace, crea universos. Al momento de escribir una historia, no piensen en de escribir una obra de teatro, disculpen, no piensen en contar historias, piensen en crear universo. Quisiera que hicieran ese ejercicio y que planteen esa premisa en su cabeza, porque en el momento que ustedes piensen así, la maquinaria acá adentro va a empezar a trabajar distinto. Crear un universo suena ambicioso, desmesurado. Diseñar un mundo donde sea posible que suceda lo que nosotros deseamos suena imposible. Insisto, suena ambicioso. Inventar una serie de reglas, de leyes que sustenten el mundo donde podemos alterar la realidad, crear la propia realidad, suena extravagante. Y sin embargo, es lo que el dramaturgo hace. El dramaturgo es un compositor dramático. Diseña, organiza, crea. Más allá de un compás, más allá de un trazo solitario en medio del lienzo, más allá de un diálogo entretenido escrito en un papel, el dramaturgo crea un universo, el necesario para que suceda el evento donde la colisión de los deseos de sus personajes sea la fuerza que mueve el engranaje para que ese universo exista frente al espectador. Pareciera que estoy hablando en metáforas, pero de verdad que no son metáforas. La dramaturgia imita la forma de crear de la naturaleza. ¿Por qué si un objeto cae de mi mano, por qué se va hacia allá? Por la ley de la gravedad. Es una ley de la gravedad a la que bautizó Isaac Newton y que es una ley que rige el universo que habitamos.
¿no? No andamos flotando por ahí, quisiéramos, pero no andamos flotando por ahí. No andamos volando y siempre, indiscutiblemente, hay una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Correcto, ¿no? Entonces, esa ley que rige este universo donde vivimos nos hace ser como somos, nos hace caminar, nos hace usar estos zapatos, nos hace andar de cierta forma por este planeta que habitamos. Asimismo, no nos cuestionamos por qué lo hacemos. No andamos todo el tiempo pensando por qué nuestro centro gravitacional está unido al centro de la Tierra, ¿correcto? Es así funciona, no lo cuestionamos. Como tampoco cuestionamos el por qué el personaje de Winnie en la obra de Samuel Beckett, Happy Days, está enterrado de la cintura para abajo. ¿Por qué cuando se abre el telón vemos una mujer enterrada con su sexo y sus piernas totalmente inutilizadas? Y a pesar de eso, ella insiste que este día es divino. Y sabe que está enterrada. No es una metáfora, sabe que está enterrada. Y sabe que hay otros que no están enterrados, que pueden caminar y andar. ¿Por qué no cuestionamos que al final de la obra que escribió Samuel Beckett en 1961, este personaje termina con la tierra hasta el cuello? No lo cuestionamos porque Samuel Beckett, desde la primera línea de ese texto, desde que empezamos a leer esa obra, desde que se abre el telón y vemos esa imagen, creó una serie de reglas, una serie de coordenadas donde ese mundo es posible, donde creemos que ese mundo existe. Y no porque el espectador se tenga que creer a fuerzas todo lo que se le presenta en el teatro, eso es una mentira. El espectador siempre es un ser extremadamente inteligente, extremadamente sensitivo, que no tiene que creerse nada de lo que sucede aquí. Si lo que sucede aquí no está conformado de esas leyes, de esas reglas que lo hacen existir. ¿Han leído Happy Days? Los de teatro, o sea, hello, tendrán que haberla leído, bueno, léanla. Lean cualquier obra de Samuel Beckett, nunca sobra. El autor, desde el texto mismo, crea esas condiciones para que ese personaje sea absolutamente creíble, absolutamente lógico, absolutamente coherente, que esté enterrada de la cintura para abajo. Beckett, 1961. Perro muerto en tintorería, Los Fuertes, de Angélica Líder, del 2011. Una creadora española donde crea un texto, donde crea y además lo lleva a escena, un texto donde no cuestionamos ese sofá arriba de ese pasto, no cuestionamos la historia de cómo entrecruza una severa crítica al sistema político, combinado con un actor que se queja de que un perro gana más que él, y música clásica. Se abre el telón, vemos esa mezcla y no nos cuestionamos que eso es posible, eso es lógico, eso tiene coherencia. Eso es un mundo que gira en sí mismo, que tiene sus propias reglas. Y vámonos a otro ejemplo. Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. Esa sí la han leído, ¿verdad? Sí. Esa es como agua de uso. O sea, es como tener ahí el texto siempre así, de echarle un ojo todos los días, sirve para todo. Ok. Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. También Henry creó un universo que sucede solamente en la sala de esta casa donde vive Nora Helmer. No sucede en el baño, no sucede en 3 recámaras, no, todo está concentrado en esa sala y crea un universo específico para Nora, donde nos hace irnos adentro de su cabeza y poder
empatar, sentir lo que a esta mujer le revoluciona en ese momento, que no nace en ese momento, sino que viene de una historia muy pasada, de toda su vida, el cómo renuncia a todo lo que ella conocía del mundo hasta ese momento, para irse a un mundo completamente desconocido, que es la independencia. Entonces, ¿creemos que Nora realmente se va de esa casa? ¿Lo han creído ustedes cuando han leído el texto? ¿O creen que es pura finta y luego regresa? Okay. ¿No? Bueno, lo creemos porque Henrik Ibsen creó ese universo para Nora, donde nos abre una ventana en la que invita al espectador a conocer las fuerzas y las debilidades de ese personaje y de todos los que la rodean, no solamente de ella. Y crea esa posibilidad. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hay que pensar en universos, no en crear una historia. El público, imagínense al espectador, ustedes mismos. Ahora, cuando alguien va al teatro, imagínense a la gente, o sea, se tiene que bañar, bueno, si gusta, arreglar, tomar el coche, irse manejando, pasar el tráfico, llegar, hacer la cola para comprar el boleto, esperar. O sea, realmente deberíamos de pagarles nosotros a ellos, o sea, es mucho esfuerzo, ¿no? Llegar a la butaca, estar en la oscuridad, le prohíben prender el teléfono, le prohíben demasiadas cosas, tiene que estar así. Luego pareciera que tiene que aplaudir a fuerzas, aunque le guste o no. Y sin embargo, ¿por qué sigue yendo si lo tratamos tan mal? ¿Por qué sigue yendo el público al teatro? Porque el público va al teatro no a que le cuenten una historia. Para eso se lee el libro en su casa, tranquilamente con su cafecito a gusto, acariciando al gato, café, lectura. El público va al teatro porque va a ver un hecho vivo, va a que le compartan algo, va a espiar algo, va a dudar de algo, va a asomarse a un mundo que no es el suyo y que sin embargo puede encontrar como suyo. Va a arriesgarse a toparse con esa posibilidad. No quiere ir a entender algo, no quiere ir a que le expliquen algo, no quiere ir a ser pasivo y estar así sentado a que le cuenten algo. Quiere participar, quiere estar ahí, quiere estar dentro de esa casa. Quiere asomarse a esa casa que no es la suya. Sí, hay morbo, sí, claro, el público de teatro siempre es un morboso. Va a asomarse a casas que no son suyas, ¿no? A mundos que no son suyos, y lo maravilloso es cuando sucede algo en ese mundo que no es suyo, que de repente le repercute a él y encuentra una serie de cosas que son iguales, similares, o que lo llevan a otros lugares dentro de sí mismo y a él mismo hacer un viaje hacia otros mundos que se contienen dentro de él mismo. El público de teatro, el que compra un boleto para el teatro, no va a contemplar nada, compra un boleto para viajar a otros mundos. Y los responsables de crear esos mundos en un inicio somos los autores. Todos los que estén aquí, los que hacen danza, crear una coreografía, también crean un mundo. El que pinte y tome un lienzo, crea un mundo en ese lienzo, donde algún día va a ir alguien, se va a parar frente a esa pintura y va a encontrar algo en esa pintura que le va a mover algo dentro de sí mismo. Y vemos los tres ejemplos, no es una cuestión de tiempo. Lo vemos aquí en el teatro postdramático, lo vemos en el teatro de hace más de un siglo. Y lo vemos en Samuel Beckett, que en su tiempo se le dijo que era teatro del absurdo, etiqueta que está absurdamente mal aplicada. Pero es que no es absurdo, es simplemente que nos está presentando un mundo distinto con reglas distintas a las que nosotros tenemos acá, en este universo. Y si ustedes se plantean eso desde un principio al crear un texto, van a llegar mucho más lejos que poner en el papel un diálogo entretenido, un diálogo con chispa, ¿no? Un diálogo que a lo mejor los va a hacer divertirse un rato, pero no va a pasar nada más ahí, ni va a tener más mundo, ni va a tener más visión. Creo
yo personalmente, de la mejor manera que puedo entender esto, sería difícil ponernos a escudriñar en un texto ahora mismo, pero hay una manera muy fácil de entender esta concepción de universo. Con esta pintura. El Bosco creó esta obra de arte alrededor del 1500, no se ponen de acuerdo en qué momento lo hizo. No había Facebook, entonces no lo publicó en su momento, no se sabe en qué momento la pintó. Pero alrededor del año 1500. Está en el Museo del Prado en Madrid. Y esto es la creación del universo. El tercer día, según Jerónimo Bosch, el Bosco, es la creación del mundo en su tercer día. Esto es un tríptico que se abre. Esto es unas puertas que se abren y nos muestran esto. El tamaño real del cuadro es aproximadamente el que ustedes ven aquí. Y aquí vemos una visión y una creación de un universo que este pintor neerlandés concibió. ¿Qué podemos observar en ese universo? Así a bote pronto, por ejemplo, ¿qué elecciones hay? Hay elección del color, ¿no? ¿Qué colores son los predominantes? Verde, el azul, esta especie como de color piel, carne, rosa. Y aquí lo que está planteando el Bosco es, en la primera parte del tríptico, está planteando el paraíso. Aquí tenemos una recreación de Adán y Eva. Todo esto es la lujuria. Y la parte izquierda es el infierno. Si ustedes pudieran ver este cuadro, y los invito a que lo vean. Cuando yo tenía aproximadamente, no sé, unos 20 y tantos años y me topé con este cuadro la primera vez en vivo, me pasaba muchas horas solamente viéndolo. Y hasta la fecha yo creo que este cuadro me ha enseñado más de dramaturgia que muchas otras cosas. Porque lo que te enseña este cuadro es composición, cómo está creado. Vean la cantidad de detalles que hay, vean cómo están todos los personajes, donde ninguno está descuidado, donde hay historias independientes, pero a la vez esa historia independiente forma parte de un universo muy grande. Está absolutamente lleno de detalles, tiene varios planos. Tenemos este plano, en primer plano, pero luego hay una profundidad, luego hay otra profundidad, luego hay otra, y no me alcanza el dedito, pero allá atrás, ¿se alcanzan a ver bien? Allá atrás, allá donde están esas montañas azules que se ven al final, hay otras escenas que están sucediendo. Es esta visión del mundo de que nadie está solo, de que donde cualquier parte está sucediendo algo más. Aunque concentremos nuestra visión en una parte, hay algo más. Si analizamos esta pintura y tomamos un pequeño pedazo, a ver, ¿alguien puede saber dónde está esto acá? El medio abajo, ¿no? Entonces, estamos ampliando este cachito. ¿Qué? Estamos ampliando. ¿Qué vemos ahí? ¿Cuántos personajes hay ahí? ¿Algún personaje está sin una función dramática? ¿Está sin hacer nada? ¿Está de acompañamiento? O sea, ¿alguien está pasivo ahí? ¿Hay pasividad? ¿O hay movimiento? ¿Hay acciones? Hay complicidades entre algunos, hay aislamiento de otros, hay incluso convivencia de humanos con otro tipo de seres extraños y creados por el Bosco que no existen en nuestro mundo, pero existen aquí. Y existen ahí y por tal creemos que existen, no cuestionamos, existen porque existen ahí. Y porque el autor
pudo crear ese mundo donde eso es posible. Y por tal, esto es posible. Y por tal, esto es posible. Y entonces, si nosotros tomáramos ese pequeño detalle del detalle, se enfocáramos en esa pintura y viéramos simplemente a esos personajes, pudiéramos escribir una obra entera de eso. ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿Qué nos motiva esa imagen? ¿Eh? Bueno, sé que está hablando de la gula. Bueno, en el cuadro en general. Bueno, ajá. Tú sí conoces el cuadro. Sé que está hablando de la gula y pues en muchas pequeñas escenas dentro de la mitad del cuadro, esta es una de esas que trata la gula. Ok. Bueno, independientemente que sepas eso, se ocurrirían muchas cosas, se les podrían ocurrir muchísimas cosas. ¿A qué le está diciendo ese personaje al otro que está así? ¿Qué le está diciendo y por qué está escuchando como que se hace la que no quiere oír, pero está así de la otra de acá? ¿Y por qué esta le está ignorando? Para empezar, ¿son hombres o son mujeres? También hay una cuestión medio andrógina en los personajes del Bosco. O sea, no está tan definido. O sea, si lo ven de lejos, el sexo no está como tan definido. Entonces, tomando por ejemplo lo que decías tú, si escribiéramos una obra de teatro, escribiéramos una coreografía, cualquier cosa que nos pudiera motivar, el observar ese simple detalle de un mundo más grande, ese simple detalle contiene todo el mundo de afuera. Como decía ella, bueno, es que yo sé que toda esa parte del tríptico habla de la gula. Y simplemente con esta imagen tan precisa podríamos intuir eso, sin ver todo el cuadro. ¿Están de acuerdo? Podría ser. Podrían ser muchísimas cosas que podemos intuir porque esto no está aislado. Hay un mundo que lo rodea. Ay, se me olvida que tengo que apuntar para allá. O sea, hay un mundo que lo rodea y que ahí está. Entonces, cuando escribimos una obra de teatro, suele suceder mucho que de pronto escribimos la obra y pareciera que los personajes están adentro de un búnker y 8 metros bajo tierra. Y aunque la escena esté en un parque, sentados en un parque, pareciera que no existe el universo entero alrededor de ellos. ¿No? Se concentran solamente en el diálogo y en lo que está pasando ellos ahí, pero no hay una sensación de que hay un universo que los rodea. Si ponemos a dos personajes en un parque, en una banca, ¿qué tanto pasa en un parque, en una banca? ¿Qué tanto hay? Hay coches, hay accidentes, hay niños, hay perros molestos, hay pajaritos, hay un árbol que se cae, hay 1000 cosas, está la vida entera que rodea a esos personajes. El espectador no lo ve, no es visible en el escenario, solamente tenemos esos dos personajes en el parque, pero a través de esos dos personajes sentados en el parque, el chiste es que el espectador vea todo ese parque. ¿Me explico? Y eso es algo que hay que considerar a la hora de escribir. Que los personajes, todo lo que hagamos, no están aislados del mundo. No están aislados de las fuerzas que rigen ese mundo, de las reglas que rigen ese mundo. Lo que pasa es de que lo que hacemos como autores es enfocar en algo. Si yo me enfoco al chico que trae la sudadera gris que dice NASA, ¿no? Y hago un monólogo de él que vaya sobre un chico que está asistiendo a una conferencia algo aburrida. Yo puedo hacer un monólogo que solamente sea de él. Y el espectador solamente lo va a ver a él, porque el autor decide en dónde enfoca la mirada. Pero si hago el monólogo de un chico en medio de una conferencia aburrida, ¿él está solo en la conferencia? No, están todos ustedes. Están todos ustedes, estoy yo, están los chicos de la cabina, están esos que están aquí sentados no sé por qué, está el de la cámara, hay muchas cosas. ¿Ok? Entonces, en el momento a lo que voy de concebir no solamente la historia de él, sino concebir un universo, es que en la escritura dramática, el afuera, el entorno, la vida misma, tiene que ser considerada, ¿no? Si yo estoy haciendo un monólogo de él, él también está siendo afectado por estos que están llegando y se están atravesando.
¿ok? Está siendo afectado por ahorita que ustedes acaban de reír y él no. Y le puede ser molesto, ¿o no? Pero siempre estamos siendo afectados por el entorno. Si hiciéramos un monólogo de la conferencista que está de este lado, pues también esta que está de este lado está siendo afectada por todo lo que pasa, por todo lo que está viendo, por todo lo que está sucediendo en este momento. Y que además tiene un problema con el clicker que no sabe que tiene que apuntar por allá en vez de aquí. ¿Ok? Pero todo eso, el espectador, cuando se abre el telón, se enfoca en lo que el autor ha decidido que enfoque la mirada. Si hago yo un monólogo de una conferencista, no tendría que tener 60 actores sentados en las butacas, ¿no? No tendría que haber 60 personajes. El público, el espectador, tendría que intuirlos y verlos a través de la que está hablando o a través del que está hablando, si el monólogo se concentrara en alguien del público. Entonces, a eso me refiero en crear universos. El espectador que va al teatro va a convivir, va a espiar, va a asomarse a un hecho vivo, no a que le cuenten, no a que le den una introducción, desarrollen y conclusión. Va a enfrentarse con la imperfección de la vida. Y si en algo podemos ser empáticos todos, es en nuestras imperfecciones. Si en algo nos podemos identificar con algún personaje que surja frente a nosotros en el teatro, es en las imperfecciones, en lo mal que lo hacemos, en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades, incluso hasta el valor, hasta el ser valiente, viene de una fragilidad. Y en eso es en donde podemos crear ese vínculo de convivencia con el espectador. Porque vuelvo a lo primero que dije cuando empecé a hablar. Un hecho teatral, un hecho escénico, siempre está en relación del otro, del que lo ve. ¿Cuáles son los elementos principales que tienen que existir para que exista el teatro? El que lo hace y el que lo ve. ¿No? O sea, ustedes ensayando su super escena ahí en su casa y nadie se está viendo, no es teatro. ¿No? Tiene que estar alguien que lo ve, tiene que estar un receptor. Porque es como, es jugar voleibol. ¿Se puede jugar voleibol solo? No. Entonces el teatro tampoco se puede hacer solo, es un juego de voleibol. O sea, se avienta una energía al público, se avienta una idea al público y créanme que el público tiene sus maneras de devolver esa pelota. Es pa, ¡puf! ¿No? La clava. Y es un juego que hay entre lo que está sucediendo en escena y lo que está sucediendo con el público. Es una comunicación constante. Y ese es otro punto que hay que tomar siempre en cuenta a la hora de escribir. Va a ser finalmente la dramaturgia un texto que no va a quedar en el papel. Va a llegar a la audiencia a través de un hecho vivo. Hecho por actores vivos que están respirando, sudando bastante, viviendo ese momento cada día. Y no es de que sea un hecho vivo simplemente porque sea hecho por actores que están vivos. No es que el actor lo haga un hecho vivo, es que desde la construcción de un texto dramático es un hecho vivo. ¿Ok? No es que el director lo haga luego padrísimo. Eso tiene que estar plantado desde el texto. La vida, la sangre, el sudor de cualquier cosa que se presente en el escenario tiene que estar plantada desde el texto. Ese universo que rodea a esos dos sentados en el parque tienen que estar plantados desde el texto. Y si nosotros a la hora de escribir una obra de teatro nos metemos ese switch en la cabeza, por eso les digo que les quiero vender esta idea. Yo realmente ando vendiendo esta idea. Si me la compran y se meten ese switch en la cabeza a la hora de escribir, sus obras van a tomar una dimensión mucho más amplia a déjame te cuento. Llegamos, hicimos, nos peleamos, nos contentamos, fin. Y ya se acabó. El teatro es más allá de eso. ¿Cuál es la estructura de este cuadro? Es un tríptico que a la vez se cierra y está así y se abre como una ventana y nos lleva a ese universo.
cerrado, ventana. Crear ventanas por las cuales el espectador pueda asomarse a otras vidas. Cuando ustedes van caminando por la calle, no sé qué tan metiches y curiosos sean, no sé, pero cuando ustedes van caminando por la calle y hay una ventana abierta y les llama la atención algo, ¿no? Es una casa desconocida, no es de ustedes, ¿no? O es, por lo general son casas, ¿no? Que tienen la ventana abierta y uno va pasando, ¿no? Y ve de pronto así como que una discusión que va a la mitad, ¿no? Y te vas, ¿no? Y luego si quieres vuelves a pasar, ¿no? Como para enterarte de otra cosa, ¿no? Y siguen. Y entonces tú estás consciente de que tú vas pasando por ahí, hay una ventana abierta en la cual estás espiando y no hay mayor cosa que le gusta al ser humano que espiar. Y ves algo que ya está sucediendo, ¿no? Los que están discutiendo allá adentro, en esa casa, no te esperaron a que llegaras. ¿O sí? No, porque para empezar, sepa Dios quién eres, ¿no? No te esperaron para llegar. Cuando pasas, por más si te cachan, ¿no? Que estés así, aunque te cachen, no van a detener su discusión para decir, qué bueno que vino. Mire, fíjese que estamos aquí discutiendo porque, ¿cómo le explico? Mire, mi marido me ha puesto el cuerno durante 20 años, tiene otra familia, yo me voy enterando. ¿Se para la gente a explicarles qué onda? Ok, gracias. Entonces, ¿por qué en el teatro de pronto hay obras donde introducción? Somos una familia disfuncional que tenemos problemas por esto y lo otro, y y empiezan con una introducción larguísima. Y ya como a los 40 minutos empieza a pasar algo, ¿no? Lo que hacemos creando teatro es creando pedazos de vida de otras gentes, de otras personas, de otros humanos. Y el teatro tiene que incidir en medio de esas vidas. Cuando se abre el telón, lo que está sucediendo acá empezó a suceder hace mucho tiempo en la realidad de los personajes. El abrir el telón es la metáfora perfecta de abrir una ventana. Estamos asomándonos a un mundo que no es nuestro y que nos da muchísima curiosidad ver qué pasa ahí, ver qué pasa con esta discusión de estas personas que están en esa casa que no es nuestra. Y esa avidez de saber qué es lo que está pasando ahí, el tratar de pensar, está pasando, yo creo que están peleando por esto, y de repente, no, era por lo otro. Pero luego pasó lo otro. Y entonces vas descubriendo y descubriendo y descubriendo, es lo que lo hace al espectador estar ahí, convivir con el otro, que es el que está acá. ¿Le suena eso? ¿O no? Entonces es como funciona esto, ¿no? Uno va pasando por una ventana cerrada, se abre el telón y encontramos una serie de personajes, de situaciones, de pasiones, de sudores, de catástrofes, de caricias, de traiciones, de amores, de miles de cosas. Y lo que está haciendo el teatro es ofrecernos ese mundo distinto para habitarlo con la escena en el instante que dura una representación. Ahora, después de hacer esta ventana, hay que pensar en otro factor importante. Después de... ¿Qué? Que yo aquí... sí, pero no estoy moviendo, estoy así nada más. ¿En qué iba yo? Gracias. Ok, entonces estamos en lo de la ventana, en el universo. Ahora, pero para crear ese universo tan grande que de pronto tiene que estar en nuestra cabeza como autores, el otro asunto es poder llegar, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! A la montaña, al campo abierto.
Ok. Me están regañando mucho de cabina, muchachos, ¿eh? A la síntesis. Síntesis, palabra maravillosa. Para que me entiendan bien con la síntesis y no alargarnos mucho, porque quisiera que platicáramos luego de sus dudas y tal. ¿A qué hora se acaba esto? ¿A las qué? 12:50. Ah, se alcanzó. Ok. Voy a tener que usar la síntesis, ¿ok? Bueno. El teatro es la vida, sí, el universo, sí, la vida, pero sin sus partes aburridas. Punto, fin de la conferencia. ¿A qué me refiero? La síntesis es diferente a un resumen, ¿no? En sus clases, hazme el resumen de no sé qué, y entonces es hacer como algo así, ¿no? Y que más o menos ahí como que cuadre la información y esté ahí. Pero la síntesis, en el sentido que lo estoy usando ahora, es en encontrar la esencia de la cosa, la esencia de ese universo, es la esencia de qué es lo que yo quiero que suceda en el escenario, qué es lo que yo quiero que rebote en el espectador. Salud. Salud, 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 salud. Ok. La síntesis es cómo escoger los elementos precisos para escribir una obra de teatro y una vez escogiendo esos elementos precisos, poderlos potenciar a su máximo para que con eso, que parece una limitación, podamos crear todo ese universo. Vuelvo al ejemplo de la pareja sentada en el parque. Esa escena, no sabemos qué está sucediendo porque la acabo de inventar, pero esa escena que está ahí puede ser potencialmente muy poderosa. No sabemos qué está hablando esa pareja en el parque, no sabemos qué está sucediendo, pero nosotros para hacer esa escena en el parque elegimos solamente que aparezcan 2 personajes. Pudimos haber elegido que aparezcan 10, ¿no? El niño que está con la pelota, no sé, podemos haber escogido muchísimas cosas, porque escribir es un asunto de tomar decisiones. Los que sean indecisos ni se pongan a escribir. Digo, pues ¿para qué les voy a ahorrar la pena, no? O sea, porque lo que tiene que estar haciendo uno siempre es tomando decisiones. Las decisiones más importantes implican borrar mucho, por cierto. Entonces, ¿cómo escojo? ¿Cómo llego a la conclusión de que solamente necesito 2 personajes para crear esa obra donde quiero que suceda tal, que repercuta en el espectador de una manera tal? Y solo escojo a 2 personajes. ¿Cómo escojo nada más un espacio? ¿Cómo escojo un tiempo? Todos los elementos dramáticos de los cuales podemos tomar decisiones. ¿Cómo los elegimos? Es una labor de síntesis, una labor de encontrar la esencia de una cosa, de un todo, de un universo, y cómo llegar a la síntesis. Y de nuevo, la mejor manera de que tengo yo de explicar esto es de una manera visual. La secuencia del toro de Picasso, ¿alguien la había visto antes? ¡Yay! Ok. Picasso, que anduvo por todas las maneras de pintar posibles, este muchacho, hizo varias secuencias de un toro y que al final, bueno, redujo a estas 11 que tenemos acá. Primero dibujó un toro de una manera casi perfecta después de haber estudiado muchísima anatomía. Estudió la anatomía y cada músculo de un toro, tal cual. Se fue a los libros de medicina, de veterinaria, estudió de todo para saber exactamente el peso, el volumen, los músculos, la cantidad de huesos, todas las partes que tiene un toro, para hacer los primeros dibujos. De hacer los primeros dibujos empezó a jugar, digamos, con esta serie de lecciones de distintas líneas, las cuales entre la línea y el volumen nos daban ese toro. Y así se fue desconstruyendo hasta que llegó a esto. Que además aparte que es como, son como nada más 3 trazos entrecruzados que hacen este toro.
¿Alguien le puede cuestionar a Picasso que esto no es un toro? ¿Que esto no es un toro? Y esta síntesis de líneas a las que llegó muestran perfectamente ese universo entero. Y el que no crea que un toro es un universo entero es porque no está enfrente de uno. Pónganse enfrente de un toro y van a ver cómo el mundo no se les viene encima. Entonces, eso es el labor de crear una obra artística. Cómo llegar a la síntesis, cómo llegar a la esencia para que tres líneas nos exploten en la cabeza como un todo. Aquí tenemos la secuencia entera, pero ustedes pueden llegar al museo, abrir el libro y ver la última imagen y van a ver un toro y no lo van a cuestionar. Claro, no falta la mamá que dice, ay, mi hijo pinta igual que Picasso, ¿no? Ay, no falta. ¿No? Que, ay, porque mira, ay, igualito que Picasso, igualito que Miró. No, ay, señora, ¿cómo le explico? Entonces sí, pues pareciera que esto es, esto pareciera que se lo aventó en 3 segundos en el baño, ¿no? O sea, ahí está, lo firmo y $2 millones, ¿no? Cobro por eso. No, porque no cualquiera puede llegar a eso. Lo padre es que lo sencillo implica una complejidad enorme. Y llegar a esa sencillez, a esa esencia, a esa síntesis, no es carambola. Viene de todo un estudio y de toda una serie de decisiones y de toda una serie de renuncias. Se pudo haber quedado aquí. Esta está padre. Digo, a mí me gusta esta, ¿no? ¿Por qué no está padre esta? Mira. Ahí me puedo quedar. Pero bueno, ¿y qué tal si sigo hasta acá? Igual también está padre, ¿no? Me gusta. Pero sin embargo, Picasso llega hasta acá, porque su objetivo era llegar a esa esencia. Entonces, esto también en el teatro funciona, en la dramaturgia funciona también un tanto igual. En el teatro, sobre todo en el teatro representado, en los montajes también funciona igual. ¿Qué elementos poner en un montaje? ¿Qué elementos poner en escena? Porque el público, en cuanto se abre el telón y ve algo, empieza a decodificar, gracias, a decodificar así. Todos empezamos a decodificar así, es nuestra manera de andar por el mundo. Siempre estamos decodificando todo. Ni siquiera tenemos que pensarlo para hacerlo, lo estamos haciendo siempre. Entonces el espectador abre y ve esta botellita de agua aquí, y sabe que va a tener una función dramática, que la conferencista se ahogue, ¿no? Y muera, enfrente de todos, ¿no? Pues va a tener una función dramática esta agua, si no, pues que no esté, porque la parte está fea, ¿no? Es mejor que no esté. Bueno, pues eso está desde la dramaturgia. ¿Qué elementos escogemos? Hay ciertos elementos dramáticos importantes, hay trazos, ahí tenemos 3 trazos en la última versión de este toro de Picasso. Pongamos que son los trazos que tenemos que escoger a la hora de construir un texto. Estos son los elementos dramáticos, algunos principales, a mi parecer, entre otros, que es decidir el conflicto, los personajes, el espacio dramático, el tiempo dramático, el factor de urgencia y la estructura dramática. Voy a tomar agua otra vez a ver si me va bien. Estas son esas líneas a las que tenemos que llegar a definir, a decidir, a sintetizar para escribir una obra. Cuando nosotros tenemos el impulso de crear una obra de teatro, es un impulso, creo yo, muy distinto a escribir una novela, un cuento, ¿no? Hay un impulso de escritura, la cual sabemos va a llegar a ser un hecho vivo, sino como que ¿para qué? Lo primero que tenemos que tener la intuición de saber es el qué.
¿qué? Y este qué es difícil que lo tengamos hiper archirrecontra claro en el primer momento de escribir, en ese impulso que nos da escribir una obra de teatro. Yo pienso, a mi parecer, que muchas veces nos tenemos que asaltar a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con asaltar a nosotros mismos? Que nos agarremos descuidados y soltemos, escupamos algo sobre el papel para también liberar nuestro inconsciente y ver qué es lo que nuestro inconsciente, eso que no tenemos como que tan estructurado, tan guardado, tan asumido, ¡pum!, sale en el papel, como un primer impulso. Y en ese momento también saber qué queremos decir, qué queremos que suceda, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos, deseamos, anhelamos que sea esa fuerza, esa energía, ese efecto que queremos que suceda en el espectador. ¿Qué? El qué. A lo largo de mi vida vi muchas personas de pronto dicen, no escribas nada si no tienes nada que decir, ¿no? En lo cual me parece una tontería absoluta, porque no creo que exista nadie en este mundo que no tenga algo que decir. Lo que pasa es que no sabemos cómo, pues oye, pues tampoco, pues por eso vienen a la escuela, ¿no? Pero todos tenemos algo que decir, algo que mostrar, algo que compartir. Cualquier vida de todos los que estamos aquí en este espacio y los que están allá, y unos musiqueros que están aquí al lado que ahorita vi, y los que están ahí en el lago, sentados, o en el sol, todos, absolutamente todos tenemos una vida tan compleja, así tengamos 5 años, 80, hay una vida muy compleja, de lo cual, y tenemos una visión del mundo. A veces no estamos acostumbrados a expresarla, ¿no? Siempre nos lo guardamos por N razones, pero siempre hay un qué. Siempre hay un qué que nace de nosotros mismos. Entonces, encontrar ese qué quiero que suceda. Más en qué quiero contar, insisto. ¿Qué quiero que suceda? El teatro es un hecho vivo. Lo que vemos aquí en el escenario es un hecho vivo, es un suceso, es un evento. No es un cuento. Nora Helmer va entrando con el arbolito de Navidad, ¿no? Porque ya es Navidad. Y luego el otro que le está cobrando y que la está chantajeando con su marido, y luego el marido que lo van a ascender a no sé qué pasa, los niños ahí dando lata. O sea, es un hecho vivo, ¿es un cuento? No, estamos asomándonos a una casa, a un hecho vivo. Entonces, pensar siempre en que lo que estamos diseñando, más que escribiendo, estamos diseñando un suceso, un hecho, más allá de déjame te cuento una historia. Entonces, teniendo ese qué queremos que suceda aquí? ¿Qué queremos que suceda con el otro? Entonces, ya nos ponemos a pensar en el cómo. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Ahí siempre la pregunta. ¿Cómo le hacemos? Bueno, en ese cómo es donde empezamos a tomar en cuenta estos aspectos como si fueran bolas de payasito de que malabareas así, ¿no? Nos tienes que malabarear todo para que todo cuadre y haya un equilibrio y un balance en todas las pelotitas que tienes que estar manejando, que es, ok, bueno, ¿qué? ¿Cuáles son las fuerzas que van a estar en lucha ahí? ¿Cuál va a ser el enfrentamiento que va a ir? ¿Qué es lo que se va a romper ahí? ¿Qué es lo que se va a quebrar? ¿Qué es lo que va a mutar? Porque nada concluye. Las cosas mutan, pero no concluyen. O sea, en la vida misma no hay conclusiones. Terminan con el novio, no concluye esa historia, muta en otra. Muta en ser el amor de tu vida, muta a alguien que no quieres volver a ver en tu vida. Pero muta, ¿no? Se transforma. Ay, sí le escaló, ¿no? O sea, ok. Sí, oye, así como va. Bueno, entonces, ¿qué va a ser lo que sucede? ¿Y cuál va a ser esas fuerzas en lucha? ¿Con cuántos personajes lo voy a hacer? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Cómo les voy a dar vida a esos personajes? Me dicen que han leído Pequeñas Certezas, ¿no? Mi obra. Bueno,
Son 5 personajes, ¿no? Bueno, los primeros borradores que yo tenía de esa obra eran 7. Ya no sé quiénes eran los otros 2, pero no, sí eran 7, eran más. Y llegó un momento en que dije, a ver, según el qué quiero que suceda, tengo que hacer una labor de síntesis y ver con cuáles me quedo para que confluya y todo vaya hacia ese qué. Y entonces ahí, con la frialdad que me caracteriza, eliminé 2 personajes, y no ha sido la única vez. O eliminas espacios, o eliminas escenas que salieron a la hora de estar escribiendo. Y el momento más, para mí más emocionante también es el momento de editar, de borrar, de quitar, de pulir, de afinar, de llegar a la síntesis, de llegar a esas 3 líneas del toro. ¿Cuál va a ser el espacio dramático? ¿Cuál va a ser el tiempo dramático? ¿Y por qué insisto siempre no siempre poner la palabra dramático aquí, dramático y dramático aquí? O sea, no es espacio y tiempo. La elección del espacio y del tiempo también cuentan, también influyen. Es lo mismo un encuentro con quién quieren encontrarse. Díganme una opción. Un encuentro entre quién y quién. ¿Quién? Lady Gaga y quién. Ok. Es lo mismo el encuentro entre Lady Gaga y Madonna en un concierto masivo, donde ambas son público en el concierto masivo y están oyendo a Maná. ¿Ok? O el encuentro entre Lady Gaga y Madonna en un baño público, el cual se ha quedado atorado y no pueden salir. ¿Es lo mismo? No. ¿Qué influye? El espacio dramático. El espacio dramático va en función también de eso que queremos llegar. Si yo quiero hacer escribir una obra donde 2 íconos, 2 superdivas, se enfrentan en no sé qué puede pasar entre esas 2, sinceramente, pero en lo que quieran ustedes que pase. Y necesito esa tensión dramática de tenerlas esas 2 encerradas, pues escojo un baño, elijo un baño. Si no, si quiero que estén en la contradicción de estar de fans de Maná, pues entonces voy al concierto. El espacio dramático también influye. Porque también otra cosa de lo que pasa mucho al principio cuando uno empieza a escribir es que uno cree que toda la dramaticidad de la obra tiene que suceder en el diálogo, en lo que están hablando. Y entonces bla, 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 y nada más son, o sea, si lo viéramos es como 2 bocas nada más, bla, 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 sin tomar en cuenta el espacio dramático que también afecta, también mueve, también cuenta el todo, cuenta en el todo. Elegir el tiempo. ¿Es lo mismo que pasen en ese baño encerrada 10 minutos a 3 días? El tiempo dramático, el tiempo influye también, el tiempo afecta, el tiempo también es parte de lo que estamos diciendo. ¿Cómo quiero que llegue al espectador? Influye que esos 3 días lo veamos en los primeros 10 minutos, después de 12 horas, y después de 24 horas, a que hacer nada más la primera hora continua que estuvieron encerradas. Al espectador le va a dar una información distinta. Sí, porque después de 24 horas estos personajes pues ya no van a ser igual, porque ya pasaron 24 horas que estuvieron encerradas en el baño, su afectación va a ser otra, y es lo que yo quiero mostrar al público, y entonces por eso lo pongo 24 horas después. Si nada más quiero como ese impulso de puta, me quedé encerrada con esta güera, no sé, pues igual a lo mejor nada más pongo la primera hora. Pero esa es una decisión del autor en relación a qué quiero que le llegue al público, en relación a qué es lo que quiero que suceda, a qué es lo que quiero mostrar, cuál es el hecho que quiero que suceda en el escenario. La urgencia, esa es así palabra clave, porque de pronto pareciera que los personajes no tienen nada que hacer. Nada. Pueden estar ahí y seguir ahí 8 días, no pasa nada.
La urgencia siempre es un factor dramático. Algo se tiene que solucionar ahí o empeorar, ¿eh? No se tiene que solucionar. Se puede empeorar, se puede solucionar, algo se tiene que romper, algo tiene que mutar, algo tiene que cambiar. Porque de todo el universo, como lo llamamos en el Bosco, ¿por qué nos vamos a clavar en esa figurita de allá abajo? ¿Por qué vamos a elegir ese pedacito de vida para poner en el escenario de todo lo que podríamos elegir? Porque en ese instante, en ese lapso de tiempo dramático que pasa la obra, algo sucede. En relación a eso va el sentido de urgencia. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? ¿Por qué en ese momento y no en otro? Esto va así como muy por vuelo de pájaro explicado todo. Y la estructura dramática, palabra misteriosa, es pues también justo cómo vamos a organizar todo eso. Es la organización de la obra. Cómo lo organizó el Bosco en un tríptico que se abre y muestra, porque eso da una sensación. ¿Qué diferencia hubiera sido si solamente es una pintura y la de en medio? Una sensación completamente distinta y un mensaje, una comunicación completamente distinta con ustedes a hacer algo cerrado que se abre y está en tres. Entonces, algo así es la estructura dramática. ¿Cómo vamos a organizar todas nuestras decisiones para que lleguen al espectador de la manera en que le provoquen lo que yo como autora deseo provocar? Entonces, hemos hablado de crear universos, hemos hablado de ventanas que se abren, hemos puesto estos ejemplos y siempre lo que después de cualquier técnica puede darle a alguien para escribir una obra, escribir una pintura, crear una coreografía, crear un sistema financiero, el de economía que está por aquí. Finalmente lo que le da un sello distintivo a nuestra creación es nuestro punto de vista. Es la manera en que nosotros vemos el mundo, la manera en lo que esto significa para nosotros, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a poner la mirada? ¿Qué es lo que vamos a escribir? ¿En relación a qué? Podemos crear un universo desde un punto de vista donde hay un mundo claustrofóbico, como la casa de Nora Helmer, donde una mujer es sometida a la violencia doméstica, que es el caso de Nora Helmer. Vamos a mostrar un mundo descuartizado por el sinsentido de las políticas que nos gobiernan y que rigen nuestras vidas. Vamos a crear un mundo donde nos inmoviliza el deseo, donde nuestros deseos han sido enterrados y sobrevivimos gracias a la rutina. Vamos a escribir y vamos a crear mundos donde existe el paraíso y el infierno, la caída y la catástrofe, la pérdida, como es Jardín de las Delicias del Bosco. Esa visión del mundo que nosotros tenemos, eso que nos interesa, que nos apasiona, que nos mueve a meternos en la faena de escribir una obra, tiene que ver con qué, cuál es nuestra visión del mundo. Y ahí es donde empieza también nuestra verdadera comunicación con el otro, en compartir visiones del mundo, no en contar historias, sino en compartir las visiones del mundo con el otro. Y ya hablé demasiado. ¿Siguen ustedes? ¿Preguntas, comentarios, quejas? Tengo 4 preguntas. ¿Se puede o no más una? No, bueno, pues. Sí. Síntesis. No sé, sí. Ay, Dios mío. A ver. Es que mira, no sé escoge cuál. una porque igual las que tú tienes igual las preguntan otros. Y... Ok, ya sé cuál. Bueno, estoy juntando mi 3 y 4. Cuando tú como dramaturga, en tu experiencia como dramaturga, o
tu opinión hacia los dramaturgos. ¿Cómo te sientes o cómo sucede el hecho de que tú ya terminaste de escribir una obra o un guión o lo que sea, y cuando alguien la quiere llevar a la escena, sea cine o teatro o televisión, al director se le ocurre cambiar ciertas cosas que tú como dramaturga decías, no, esto es esencial? O sea, ese tipo de decisiones, ¿cómo ocurren o quién las toma? O tú como dramaturga, no sé, ¿cedes derechos para cambiar o no cambia? O esa es una pregunta muy, muy recurrente, siempre. Ay, Dios. Se los pongo así. Tú eres el dueño intelectual de tu obra, ¿no? O sea, tú terminas una obra de teatro y tú eres el dueño intelectual de esa obra. Cuando alguien la quiere montar, o tú mismo la quieres montar y andas buscando un director para que la monte, o un director te dice, oye, ¿qué tienes por ahí? Vamos a ver qué onda, ¿no? Los acercamientos pueden ser variopintos. Finalmente, lo que uno tiene que hacer como autor es siempre tener una plática con el director de decir, bueno, ¿por qué quieres montar la obra? O sea, ¿por qué esta obra y no otra? O sea, ¿qué es lo que tú también quieres decir con esta obra? Vuelvo al qué. Entonces tiene que haber una conciliación de esos qués queremos decir con esa obra. Entonces uno también como autor sabe cuando está frente a otro que ha entendido justo la palabra que tú dijiste, la esencia de esa obra. Pues cuando ha entendido la esencia de esa obra, ha encontrado el mecanismo de lo que mueve el engranaje de esa obra, tú decides si se la das o no. La decisión siempre está en manos del autor. O sea, es mentira que el director hace lo que le da la gana, hace lo que le da la gana si tú lo dejas. Pero en el momento en que tú firmas y dices, va, hazla, ¿no? Dirígela. Ahí también hay una cuestión muy importante que hay que trabajar como autores, que es apechugar. Es decir, hacerte cargo de tus decisiones. Si tú decidiste darle a ese director esa obra, ya te aguantas. O sea, sí, pues sí te aguantas. O sea, no, hay que respetar el trabajo también de los demás. Por eso es muy importante, primero, siempre tener una plática con el director. O sea, cómo la va a producir, qué onda, cómo le vas a hacer, dónde, qué. Y entonces tú sabes cuando alguien entendió ese universo, cuando alguien entró a ese universo. Y tú decides. A lo mejor puedes decidir, híjole, no le entendió nada, está de la fregada, pero va a tener estrellas famosas y voy a ganar mucho dinero, no sé, va. ¿No? Digo, a ver, puede ser. O a lo mejor uno de que, híjola, no, padrísimo lo que quiere hacer con la obra, qué padre la visión que tiene, chingón, pero la va a presentar allá abajo de un semáforo todo pobre porque no tiene dinero y no va a ganar ni un peso. Pues también va porque me interesa la visión de ese grupo. O sea, hay muchos factores, pero el autor siempre decide quién va a montar su obra, porque para empezar tienes que dar los derechos de autor. Si no los das, no lo pueden hacer. Así de sencillo. Entonces, eso es algo que yo siempre he puesto los puntos sobre las IES con mis colegas, y ahorita les voy a hacer el comercial de que vean Descorche también, que hablamos de derechos de autor. El autor es responsable de su obra dramática, es el autor intelectual. Pero una cosa, si tú ya se la das a un director, déjalo, o sea, ya te amuelas. Ya si no te gusta, ya es tu bronca, ¿no? Tú te pones a ver qué te vas a poner para el estreno, pones tu mejor cara, aunque por dentro te esté llevando la fregada, ¿no? Es así cuando estás del lado de la autoría, porque también no se vale pues mortificar también a la banda si tú ya aceptaste. Por eso la primera plática con el director siempre es importante. Okay. Siguiente. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo fue para ti tu proceso de actriz a directora y de directora a dramaturga? Ajá, ok. ¿Y la otra? A ver si las junto. Va. Y la otra es, ¿cómo es para ti pasar de tu mundo de dramaturga a directora con los actores? Ok. Es que las dos son la misma pregunta, sí. Por eso... Okay. Miren, ayer les preguntaba, que fueron por mí, que estuvimos ahí en la cena con los chicos, les preguntaba, ¿y aquí hay especialidades en su carrera de teatro? O sea, tienes que escoger entre esto, dramaturgia, dirección y más. Me dijeron, no hay especialidades, sino que todos estudiamos todo, lo cual me parece genial. Hay algo, es otra idea que les quiero vender. Ya me voy a mover de ahí porque ya el foco ya me cansó. Ya, aquí en la sombrita. Esa es otra idea que les quiero vender, chicos. Ustedes están ahorita en la universidad, que están aprendiendo un chorro de cosas. Esas divisiones entre soy esto y no soy lo otro, o si soy esto no puedo ser aquello,
o sea, old, o sea, pasado de moda, total, no hagan caso, ¿no? Sí, cuando yo no es que sea dramaturga, o es que sea directora, o es que sea productora, o es que, digo, también he diseñado vestuario, he cambiado los focos, acomodo a la gente, cuando llega la función la acomodo al público, soy taquillera también, doy boletos, o sea, no sé qué cosa no he hecho todo, pero cada vez que hago algo, en mi mente jamás ha estado, ay, soy la que acomoda a la gente, o soy la autora, o soy, no, yo soy una mujer que hace teatro. Punto. Yo hago teatro, yo genero teatro desde cualquier ángulo, desde donde me pongan, yo genero teatro. Entonces, eso es lo que yo soy. Y eso es lo que a mí, yo creo que a lo que ustedes también deben ambicionar. Volvemos a la ambición. La palabra ambición es una palabra como medio, y peor que una mujer diga que es ambiciosa, ¡buah! ¿Cómo? Pues no, sí, somos ambiciosas, es querer más, es desear más. ¿Por qué te vas a conformar con hacer algo bien si lo puedes hacer chingón? No entiendo, ¿no? Entonces, sí, es que es así, o sea, es ambición, es ambición. O sea, yo empecé de actriz en los 90s, ya sé, ustedes no habían nacido, cállense, ¿ok? Y vine a esta universidad a sepa, fregada que era, pues no sé, éramos como varios grupos de teatro de la universitario. Era un festival de teatro universitario, yo venía de mi universidad, de otras universidades. Ahora, yo no estudié teatro, yo soy ingeniera, pero estaba en el taller de teatro de la universidad, entonces, bueno. ¿Por qué empecé actuando? Pues yo creo que como todos, ¿qué es lo que más si queremos hacer teatro, qué es lo que más está a la mano? Actuar. ¿Qué es lo que les enseñan siempre en las universidades? Actuación. ¿Les dan a todos clases de dramaturgia? No. ¿Les dan? No. ¿Producción? No. Todos es actuar. Entonces tú entras al teatro pues actuando, ¿no? Y muy bien, actuando y tal, pero pues como que no era lo mío, luego bueno esto, luego lo otro, hasta que llego a escribir una historia, justamente en el taller de Hugo Salcedo, que es el que viene a hablarles después, de que recomiendo se queden a escuchar su plática. Y entonces ahí yo digo, esto es lo mío, de aquí soy, y esto es lo que quiero hacer, y háganse a un lado. Porque ahí yo encontré la manera de crear los universos, que era lo que a mí me interesaba. Claro, en ese momento no lo sabía, tenía pocos años, pues, pero esa era la ambición. Y entonces escribes la obra, y entonces la diriges, y entonces la montas, y entonces ves de dónde sacas la lana para hacerla, y entonces pues no tienes cómo pagar pues escenografía, y entonces te pones a leer libros, te pones a ver pintura, te pones a estudiar composición, vas con tu abuelita, le pides los muebles, no te los quiere dar, pero tú le prometes que la vas a llevar a misas, y te presta tales cosas, entonces lo logras, y entonces así vas haciendo el todo. Entonces, otra idea que les quiero vender es justamente esa. Piensen en ser personas de teatro, piensen en ser creadores teatrales, no se limiten. Y ahora menos, o sea, yo en los 90s, claro, o sea, bueno, ahí está mi libro, que ya no sé dónde quedó, pero por ahí anda mi libro, pero ahí está una entrevista que me hace David Holguín, y justamente esa es la gran pregunta que todo el mundo me hace, que sí, ¿cómo le hice? Cuando yo era actriz universitaria y empecé a dirigir, cállense, ¿quién te crees? Bueno, una cosa, ¿para qué les cuento? En fin, ok, y yo, ok, está bueno. Luego, que empiezo a dirigir, luego pues no había obras que me gustaran, entonces dije, pues voy a empezar a escribir las mías. Empiezo a escribir, ¿quién te crees? No, peor, todavía, peor. ¿Por qué? Porque, chicas, ser directora y ser dramaturga son posiciones de poder. Son los que toman las decisiones. Y esa es una posición de poder, y eso ha costado muchísimo trabajo en el teatro mexicano, que eso sea como... Es tolerado en el sentido de, ok, ahí viene el acolio, ok, ¿no? Pero no es aceptado, todavía, se los digo así, ¿ok? Entonces, sí, todo el mundo te va a decir, no hagas eso, no eres esto. A mí me gritaron 1000 veces en mi cara, no te dediques a eso. Y está bueno, nos vemos en 10 años a ver qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo. ¿No? Entonces, respondiendo a tus dos preguntas,
No hay transición entre una y otra cosa. La transición realmente ha sido para los otros, ¿no? O sea, yo después de dirigir y montar mis propias obras, de pronto dije, me nació la necesidad de dedicarme a la escritura, de realmente meterme al mundo de la escritura, a crear esos mundos. Entonces, por 10 años me puse a escribir, y salieron todas las obras que ustedes conocen y más, ¿ok? Luego dije, ok, está bueno, ya llegué aquí, perfecto, muy bien. Ahora, otra vez tengo ganas de ponerme a dirigir, ¿no? Entonces volví a hacerlo después de 10 años. Pero como en el DF no lo había hecho, esto lo había hecho en Baja California, yo soy de Baja California. Entonces, como en el DF no había dirigido, no me conocían así, fue así como, pero ¿a quién se te ocurre? ¿Por qué te pones a dirigir si tú eres dramaturga? No te arriesgues, tú eres muy respetada como dramaturga, no te arriesgues a dirigir. ¿Qué te pasa? O sea, eso yo lo hacía desde que tengo 20 años, pues, ¿no? Ya me van a callar, pero entonces, bueno, para cerrar simplemente esa idea y contestando tu pregunta, Frida, la transición de que a dónde les llegue su deseo de hacer teatro, dejen que la transición sea en los otros, ustedes háganlo.